Capítulo 19. El tránsito de la Virgen. ¿Cómo fueron llamados los apóstoles para que acudieran a la muerte de María? Nota. ¿Cómo fueron llamados los apóstoles a la muerte de María? Del estado de las misiones donde fueron llamados, de sus obras y viajes. Los apóstoles fueron para Éfeso, allí donde les encontró la llamada. Muchas cosas sobre la figura de algunos apóstoles y discípulos. Eficacia de las reliquias en estas contemplaciones. Algún tiempo antes de la muerte de la Santísima Virgen, cuando ella supo interiormente que se acercaba el momento de reunificarse con su Dios, su Hijo y su Salvador, rezó para que se le cumpliera lo que Jesús le prometió en casa de Lázaro en Betania, el día de su ascensión al cielo. Se me mostró en espíritu que en aquella ocasión la Virgen le suplicó no vivir mucho tiempo en este valle de lágrimas después de su ascensión. Él dijo en líneas generales los trabajos espirituales que todavía ejecutaría en la tierra hasta su fin, y le reveló que por su oración los apóstoles y varios discípulos estarían presentes en su muerte, lo que les diría a ella y cómo la bendecirían. Vi también que en esa misma ocasión Jesús dijo a la inconsolable Magdalena que se escondiese en el desierto y a su hermana Marta que formase una comunidad de mujeres, que él siempre estaría con ellas. Cuando la Santísima Virgen rezó para que vinieran los apóstoles a estar con ella, vi que les anunciaron su llamada en muy diversos parajes del mundo, y todavía me acuerdo de lo siguiente. Los apóstoles ya habían erigido pequeñas iglesias en varias localidades donde enseñaban, aunque algunas de ellas todavía no tenían las paredes de piedra, sino sencillamente tejidas con ramas y revestidas de barro. Todas las que he visto tenían en su parte trasera la misma forma semicircular o triangular que la casa de María en Éfeso, y dentro estaban los altares, donde los apóstoles ofrecían el santo sacrificio de la misa. Unas apariciones llamaron a todos, incluso a los más alejados, a que se vinieran con la Virgen. Por lo demás, los viajes de los apóstoles, indescriptiblemente largos, no ocurrían sin cooperación de milagros del Señor. Creo que a menudo, quizás sin saberlo ellos mismos, viajaban de manera sobrenatural, pues muchas veces los vi atravesar muchedumbres sin que nadie pareciera verlos. He visto los milagros de los apóstoles en distintos pueblos paganos y salvajes, de forma completamente distinta a lo que conocemos de las Sagradas Escrituras. Hacían milagros por todas partes, según las necesidades de la gente. Todos ellos llevaban en sus viajes huesos de los profetas o de los mártires muertos en las primeras persecuciones, y los tenían cerca en sus oraciones y misas. Cuando a los apóstoles les llegó la llamada del Señor para que fueran a Éfeso, Pedro y, según creo, también Matías, se encontraban en la comarca de Antioquía, y Andrés, que venía de Jerusalén, donde había sufrido persecución, tampoco estaba lejos de él. He visto caminar de noche por distintos lugares a Pedro y Andrés, y sin embargo no dormían muy lejos uno de otro. No estaban en una ciudad, sino que descansaban en unos albergues públicos que hay en los caminos allí en los países cálidos. Pedro estaba recostado junto a una pared y ve que se le acercaba un joven refulgente que le despertó tomándole de la mano y le dijo que debía levantarse y apresurarse a ir con la Virgen y que encontraría a Andrés por el camino. Pedro, que ya estaba torpe a causa de la edad y la fatiga, se incorporó apoyando las manos en las rodillas mientras escuchaba al ángel. Apenas desapareció la aparición, se levantó, arregló su manto, se remangó la ropa en el cinturón, empuñó el báculo y se puso en camino. Pronto encontró a Andrés, a quien había llamado la misma aparición. En el camino se encontraron más adelante con Tadeo, a quien también se lo habían dicho así. De este modo llegaron a casa de María, donde encontraron a Juan. Santiago el mayor
estrecho, de faz pálida y cabellos negros, llegó de España a Jerusalén con varios discípulos y pasó algún tiempo en Sarona, cerca de Jope, a donde le llegó la llamada para Éfeso. Después de la muerte de María volvió a Jerusalén con otros 6 o 7 y murió mártir. Su acusador se convirtió. Santiago le bautizó y murió decapitado con él. Judas Tadeo y Simón estaban en Persia cuando les llegó la llamada. Tomás era de estatura rechoncha y tenía el pelo castaño rojizo. Era el que estaba más lejos y llegó después de la muerte de María. Le he visto cuando le avisó el ángel. Estaba muy lejos, no en una ciudad, sino que rezaba en una choza de caña cuando el ángel le ordenó partir para Éfeso. Lo he visto muy lejos. Viajaba en una barquichuela sobre las aguas solo con un criado muy simple y luego por tierra sin tocar, según creo, en ninguna ciudad. Con él venía también un discípulo. Tomás estaba en la India, pero antes de esta llamada se había resuelto a viajar más al norte, hacia Tartaria, y no podía decidirse a dejar de hacerlo. Tomás siempre quería hacer demasiado y muchas veces llegaba demasiado tarde. Así que fue mucho más al norte, casi más allá de China, donde ahora es Rusia. Entonces lo llamaron otra vez y se apresuró a ir a Éfeso. El criado que llevaba consigo era un tártaro que había bautizado. Más tarde este hombre llegó a algo más, pero lo he olvidado. Después de la muerte de María, Tomás no volvió a Tartaria. Lo mataron en la India de un lanzazo. En aquel país erigió una piedra en la que rezaba y se arrodillaba, y sobre la cual dejó impresas las huellas de sus rodillas. Dijo que cuando el mar llegase hasta esa piedra, otro anunciaría allí a Jesucristo. Juan había estado poco antes en Jericó y viajaba con frecuencia a la tierra prometida, aunque residía habitualmente en Éfeso y su comarca. En ella estaba cuando también le llegó la llamada. Bartolomé estaba en Asia, al este del Mar Rojo. Era diestro, bien parecido y de piel blanca. Tenía la frente alta, los ojos grandes, el pelo negro y rizado y una barbita partida negra y rizada. Acababa de convertir a un rey y su familia. Lo vi todo y quiero contar cosas de su época. Cuando volvió allí, lo asesinó el hermano del rey. He olvidado dónde llamaron a Santiago el menor. Era muy guapo y tenía gran parecido con nuestro Señor, por lo que sus hermanos le llamaban el hermano del Señor. Hoy he vuelto a ver que Mateo era hijo del primer matrimonio de Alfeo, quien lo aportó al matrimonio cuando se casó en segundas nupcias con María, la hija de Cleofás. He olvidado lo relativo a Andrés. A Pablo no le avisaron, solo fueron avisados los que habían conocido a la Sagrada Familia o eran parientes suyos. Eficacia de las reliquias del apóstol en la contemplación. Entre las numerosas reliquias que poseo, tuve a mi lado en estas contemplaciones las de Andrés, Bartolomé, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Tadeo, Simón, Cananeo, Tomás y varios discípulos y santas mujeres. Todos se me acercaron para que los viera mejor y más claramente, y luego se metieron en el cuadro en el mismo orden en que entraron a ver a María. Tomás se me acercó también, pero no entró en el cuadro de la muerte de María, pues estaba lejos y llegó demasiado tarde. Era el que faltaba de los 12. Lo vi de camino, pero muy lejos de Éfeso. También entraron en el cuadro 5 discípulos de los que recuerdo especialmente bien a Simeón, Justo y Bernabé, cuyos huesos están conmigo. De los otros 3, uno era Eremensear, hijo de uno de los pastores de Belén, que acompañó a Jesús en el largo viaje que hizo después de resucitar a Lázaro. Los otros 2 eran de Jerusalén. Vi que también entraron a ver a María, la hermana mayor de la Santísima Virgen, María Elí, y su hermanastra más joven, hija del segundo matrimonio de Ana.
María Elí, la mujer de Cleofás, madre de María Cleofás y abuela de los apóstoles Santiago el Menor, Tadeo y Simón, tenía ya mucha edad, pues era 20 años mayor que la Santísima Virgen. Todas estas santas mujeres vivían en las cercanías, pues tiempo atrás habían huido de Jerusalén a esta comarca a causa de la persecución. Algunas vivían en las cuevas de roca que habían arreglado con zarzos para vivienda. Casa de María en Éfeso. Nota: muerte de la Santísima Virgen. Determinación del año de la muerte. María en su lecho de muerte bendice a los apóstoles y a sus compañeras de casa. Encarga a Juan que reparta sus vestidos. Los apóstoles se preparan para el servicio divino. Llega Santiago el Mayor con 3 discípulos y luego Felipe, que también recibe la bendición de María. Pedro completa el sacrificio de la misa y da el Santísimo Sacramento a los apóstoles. La Santísima Virgen recibe el Santísimo Sacramento y la extrema unción. Orden de los apóstoles en estas santas ceremonias. Muerte de la Santísima Virgen. Visión de la entrada de su alma en el cielo. Los apóstoles se arrodillan rezando junto a su lecho. El 14 de agosto de 1821, después de mediodía, la narradora dijo al escritor: «Ahora quiero contar la muerte de la Santísima Virgen. Si no me molestaran, diga usted a mis sobrinas que no deben interrumpirme, que hagan el favor de esperar un poco en el gabinete». El escritor lo hizo así y cuando regresó le dijo: «Ahora cuéntame». Pero ella dijo para sí, mirando absorta a lo lejos: «¿Dónde estoy? ¿Es por la mañana o por la tarde?». El escritor le dijo: «Tú querías contar la muerte de la Santísima Virgen. Aquí hay gente y están los apóstoles. Pregúntales tú mismo. Tú estás mejor educado que yo y puedes preguntarles mejor. Están haciendo el Vía Crucis y preparando el sepulcro de la Santísima Virgen y otras cosas más». El año del tránsito de la Santísima Virgen. Nota: entonces Ana Catalina vio y narró todo lo que hicieron después de la muerte de la Santísima Virgen y después de una pausa prosiguió mientras representaba con los dedos las siguientes cifras. Mira qué número, un palo y luego una V juntos. Esto es 4, ¿no? Luego de nuevo una V y 3 palos. Esto es 8, ¿no? Esto no está escrito correctamente con números de letras, pero yo los veo así como si fueran cifras porque no entiendo los números grandes que están en letras. Debe decir el año de la muerte de la Santísima Virgen. Fue el 48 después del nacimiento de Cristo. Veo también una X y 3 palos y luego 2 lunas llenas, como las ponen en los calendarios, lo que significa que la Santísima Virgen murió 13 años y 2 meses después de la ascensión de Cristo. Este de ahora no es el mes de su muerte. Creo que hace ya 2 meses que también vi este cuadro. Ay, su muerte estuvo llena de tristeza y de alegría. Los últimos momentos. Con este mismo estado de íntimo recogimiento, Ana Catalina narró a continuación lo siguiente. Ayer a mediodía vi ya mucha preocupación y tristeza en casa de la Santísima Virgen. Su doncella estaba atribulada al máximo. Se tiraba por los rincones de la casa o se ponía de rodillas delante de la casa a rezar llorando con los brazos en cruz. La Santísima Virgen descansaba en su celda, tranquila y como moribunda. Estaba totalmente envuelta, incluso por encima de los brazos, con un saco de dormir blanco como los que describí que usaban para acostarse en casa de Isabel cuando la visitación. Tenía el velo recogido sobre su frente en dobleces transversales y para hablar con hombres lo dejaba caer sobre su rostro. Cuando no estaba sola, se tapaba hasta las manos.
En los últimos tiempos no vi que tomara nada, sino de vez en cuando una cucharita de zumo que su doncella exprimía en el taburete junto a su lecho, de una fruta parecida a las uvas, compuesta de bayas amarillas. Por la tarde, cuando la Santísima Virgen supo que se acercaba su fin, quiso bendecir y despedirse de todos los presentes, apóstoles, discípulos y mujeres, según la voluntad de Jesús. Su celda dormitorio estaba abierta por todas partes y ella estaba sentada e incorporada en su lecho, blanca, resplandeciente y como tránsida de luz. La Santísima Virgen oraba y bendecía a cada uno con las manos cruzadas mientras le tocaba la frente. Luego habló a todos y, en resumen, hizo lo que Jesús le había mandado en Betania. Cuando Pedro se acercó a verla, vi que llevaba en la mano un rollo de escrituras. María le dijo a Juan lo que se debía hacer con su cuerpo y cómo debía repartir sus vestidos entre su criada y una pobre doncella de la comarca que a veces venía a servirla. A continuación, la Santísima Virgen señaló el tabique de madera enfrente de su lecho y vi que su doncella fue allí, abrió el mamparo y lo volvió a cerrar. Entonces vi todos los trajes de la Virgen, como contaré más tarde. La despedida y la misa. Después de los apóstoles, se acercaron al lecho de la Virgen los discípulos presentes, que recibieron la misma bendición que aquellos. A continuación, los hombres pasaron otra vez a la parte delantera de la casa y se prepararon para el servicio divino, mientras las mujeres presentes se acercaban al lecho de la Santísima Virgen, se arrodillaban y recibían su bendición. Vi que abrazó a una que se inclinó hacia ella. Mientras tanto habían preparado el altar y los apóstoles se revistieron para el servicio divino con sus largas vestiduras blancas y el ancho cinturón con letras. 5 de ellos, que habían estado preparando la misa tal como la vi por primera vez después de la ascensión en la nueva iglesia de la piscina de Betesda, se pusieron los preciosos ornamentos sacerdotales. El manto sacerdotal de Pedro, que celebraba el santo sacrificio, era muy largo por detrás, aunque no arrastraba. Por debajo debía tener por dentro algo como un aro, pues vi que el manto se separaba, amplio y redondo. Todavía estaban ocupados vistiéndose cuando llegó Santiago el Mayor con 3 compañeros de viaje. Había salido de España con Timón el diácono, pero al pasar por Roma se habían encontrado con Eremensear y otro más en el lado de acá de aquella ciudad. Los presentes, que estaban a punto de acercarse al altar, le dieron la bienvenida con solemne gravedad y le dijeron con pocas palabras que pasara a ver a la Santísima Virgen. Les lavaron los pies y ellos se arreglaron la ropa y todavía en traje de viaje pasaron a verla. Recibieron su bendición lo mismo que los demás. Primero Santiago solo y luego sus 3 acompañantes juntos. Después Santiago fue también a celebrar el servicio divino. Ya estaba algo avanzado cuando llegó de Egipto Felipe con un acompañante. Pasó inmediatamente a ver a la Madre del Señor. Recibió su bendición y prorrumpió en llanto. Entretanto, Pedro había terminado el santo sacrificio. Había consagrado y recibido el cuerpo del Señor y se lo había dado a los apóstoles y discípulos presentes. La Santísima Virgen no podía ver el altar, pero durante el santo sacrificio estuvo sentada, incorporada en la cama, con profundo y constante recogimiento. Viático y extrema unción. Después que Pedro comulgó, dio el Santísimo Sacramento a todos los apóstoles y luego le llevó a la Santísima Virgen la comunión y la extrema unción. Todos los apóstoles le acompañaron solemnemente. Tadeo iba delante con el incensario humeante. Pedro llevaba el Santísimo Sacramento junto al pecho en el recipiente en forma de cruz del que he hablado antes, y Juan le seguía con un platito en el que estaban el cáliz con la santa sangre y algunas cajitas.
El cáliz era pequeño, blanco, grueso y como fundido. Su tallo era tan corto que solo se podía agarrar con 2 dedos. Tenía tapadera y por lo demás era de la forma del cáliz de la última cena. En el rincón del oratorio que estaba junto al lecho de la Santísima Virgen, los apóstoles habían preparado un altarcito delante de la cruz. La doncella había traído una mesa que ellos revistieron de rojo y blanco, en la que ardían luces, creo que cirios y lámparas. La Santísima Virgen descansaba sobre su espalda, tranquila y pálida. Miraba arriba constantemente, no hablaba con nadie y estaba como en arrobo permanente. Centelleaba de anhelo y yo podía sentir aquella ansia que la sacaba de sí. ¡Ay, mi corazón también quería subir a Dios junto al suyo! Pedro se acercó y le dio la extrema unción más o menos de la misma forma que se hace en nuestros días. Con el óleo santo de la cajita que sostenía Juan, la ungió en la cara, manos, pies y en el costado, donde su ropa tenía una abertura para que no quedara al descubierto lo más mínimo. Mientras tanto, los apóstoles estuvieron rezando como en el coro, y después Pedro le dio el Santísimo Sacramento. Para recibirlo se incorporó sin apoyarse, y luego volvió a tenderse. Los apóstoles rezaron un rato, y entonces Juan le dio el cáliz. Al recibir el Santísimo Sacramento, entró en María un resplandor. Volvió a caer como extasiada, y ya no habló más. Entonces los apóstoles regresaron con los santos vasos en el mismo orden solemne al altar de la parte delantera de la casa, donde prosiguieron el servicio divino y dieron la comunión a San Felipe, mientras un par de mujeres se quedaban a solas con la Santísima Virgen. Más tarde volví a ver a los apóstoles y discípulos rezando de pie en torno al lecho de la Santísima Virgen. El rostro de María estaba florido y sonriente como en su juventud. Sus ojos miraban al cielo con santa alegría. El alma de la Santísima Virgen se separa del cuerpo. Entonces vi un cuadro maravillosamente conmovedor. Desapareció el tejado de la celda de María. La lámpara colgaba libremente en el aire y pude mirar dentro de la Jerusalén celestial como a través del cielo abierto. Bajaron 2 superficies de gloria como nubes de luz, en las que aparecían muchas caras de ángeles y entre las que fluía una vía de luz hasta María. Vi por encima de María una montaña resplandeciente que entró en la Jerusalén celestial, hacia la cual María extendió sus brazos con infinito anhelo, y vi que su cuerpo se levantaba con todos sus envoltorios tan alto por encima del lecho que se podía mirar a través por debajo. Vi salir su alma de su cuerpo como una pequeña forma de luz infinitamente pura que ascendía flotando con los brazos alzados por la vía de luz que subía al cielo como una montaña de luz. Los coros de ángeles de las 2 nubes se juntaron detrás de su alma y se cerraron, separándola de su santo cuerpo, que en ese momento de la separación volvió a caer en el lecho con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi mirada siguió su alma y la vi entrar por la vía luminosa en la Jerusalén celestial hasta el trono de la Santísima Trinidad. Muchas almas se precipitaron hacia ella con respetuosa alegría, entre las cuales vi a muchos patriarcas y a Joaquín, Ana, José, Isabel, Zacarías y Juan el Bautista. Pero ella se elevó a través de todos hasta el trono de Dios y de su Hijo, quien, irradiando aún más luz por sus heridas que por toda su aparición, la recibió con amor divino y le hizo entrega de una cosa que parecía un cetro, al tiempo que le mostraba abajo en la tierra todo a su alrededor, como si le entregara un poder. De este modo, mientras veía el alma de María entrar en la gloria celestial, me olvidé de todo lo que pasaba en torno a ella en el cuadro de la tierra.
Algunos apóstoles, por ejemplo, Pedro y Juan, tienen que haberla visto también, pues tenían alzados sus rostros. Los otros estuvieron la mayor parte del tiempo arrodillados y completamente postrados en el suelo. Todo estaba lleno de luz y de resplandor, como en la ascensión del Señor. Vi que un gran número de almas salvadas del purgatorio seguían al alma de María cuando entró en el cielo, cosa que me alegró mucho. Y también hoy, que es el aniversario, veo entrar en el cielo muchas pobres almas, entre ellas algunas que he conocido. Tuve la consoladora comunicación que cada año, el día de su muerte, muchas almas devotas de María participaban de esta gracia. Cuando volví a mirar abajo a la tierra, vi que el cuerpo de la Santísima Virgen brillaba al descansar en el lecho, con el rostro como una flor, los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Los apóstoles, discípulos y mujeres estaban de rodillas a su alrededor y rezaban. Mientras veía todo esto, había en toda la naturaleza un sonido encantador y un movimiento de la misma clase que hubo en el nacimiento de Cristo. Supe que la hora de su muerte fue la de nona, en la que también murió Jesús. La oración ante el Santo Cuerpo. Entonces las mujeres pusieron una colcha sobre el Santo Cuerpo y los apóstoles y discípulos pasaron a la parte delantera de la casa. Despejaron todo de enseres, los pusieron a un lado y lo taparon todo, hasta el fuego del hogar. Las mujeres se pusieron el velo, se cubrieron completamente y se sentaron en el suelo, juntas en las celdas de la parte delantera de la casa, donde mantuvieron un lamento fúnebre alternativamente sentadas o de rodillas. Los hombres se envolvieron la cabeza con esa bufanda que suelen llevar al cuello y celebraron un funeral. 2 de ellos rezaban continuamente por turno arrodillados a los pies y a la cabecera del Santo Cuerpo. Mateo y Andrés fueron hasta la cueva que representaba la tumba de Cristo, última estación del Vía Crucis de la Virgen, con herramientas para trabajar aún más la sepultura, pues aquí debía descansar el cuerpo de la Santísima Virgen. Esta cueva no era tan espaciosa como la tumba del Señor y apenas alta para que un hombre pudiera estar de pie. El suelo bajaba a la entrada y luego uno estaba ante el túmulo sepulcral como ante un pequeño altar, sobre el cual se alzaba la pared de roca formando la bóveda. Los 2 apóstoles trabajaron todavía en ella y prepararon la puerta que pondrían delante del túmulo para cerrarlo. En el túmulo estaba ahuecado en la forma aproximada de un cuerpo envuelto y algo realzado en la cabeza. Al igual que delante de la tumba de Jesús, delante de esta cueva había un jardincito pequeño cercado con estacas. No lejos de allí estaba la estación del Monte Calvario en una colina. En ella no se alzaba ninguna cruz, solo estaba grabada en la piedra. Desde aquí habría una buena media hora de camino a la vivienda de María. Las mujeres preparan el cuerpo. He visto que los apóstoles que velaban en oración el cuerpo de María se relevaron 4 veces. Hoy vi que cierto número de mujeres, entre las que recuerdo una hija de Verónica y la madre de Juan Marcos, fueron a preparar el cuerpo para la sepultura. Trajeron lienzos y plantas aromáticas para embalsamarla a la manera judía. Todas ellas llevaban también tarros pequeños con una hierba todavía fresca. La casa estaba cerrada y ellas se afanaban en lo suyo con luces, mientras los apóstoles rezaban como en el coro en la parte delantera. Las mujeres pasaron el cuerpo de la Santísima Virgen con todos sus envoltorios del lecho mortuorio a una cesta alargada tan llena de colchas o tapices tejidos rudamente que el cuerpo quedó por encima de la cesta. Enseguida
2 mujeres extendieron un lienzo ancho sobre el cuerpo y otras 2 la quitaron por debajo de él su envoltorio y su toca, de modo que solo quedó vestida con el camisón blanco de lana. Cortaron los hermosos rizos de María para recuerdo. A continuación, vi que estas 2 mujeres lavaban el santo cuerpo con algo rizoso que tenían en las manos, probablemente esponjas, y desgarraron el largo camisón que cubría el cuerpo. Procedían con gran reverencia y respeto, y lavaron el cuerpo sin mirarlo, con las manos por debajo de la colcha que mantenían extendida por encima, pues la colcha separaba sus ojos del cuerpo de la Santísima Virgen. Cada lugar que había tocado la esponja fue inmediatamente cubierto. Mantuvieron envuelto el centro del cuerpo y no hubo lugar a la menor desnudez. Una quinta mujer exprimía las esponjas en una palangana y las volvía a empapar otra vez. Por 3 veces vi vaciar la palangana en un hoyo junto a la casa y traer agua fresca. Vistieron el santo cuerpo de la Santísima Virgen con una envoltura nueva y abierta. La levantaron respetuosamente valiéndose de lienzos puestos por debajo y le pusieron respetuosamente encima de una tabla en la cual ya estaban puestos por su orden los lienzos y las vendas para poder usarlos cómodamente. Entonces envolvieron el cuerpo firmemente con lienzos y vendas desde los tobillos al pecho, pero dejaron la cabeza, el pecho, las manos y los pies todavía libres de vendas. Ungen el cuerpo de la Santísima Virgen. Mientras tanto, los apóstoles habían seguido la solemne ceremonia de Pedro, que les había dado el Santísimo Sacramento, tras lo cual vi que Pedro y Juan, todavía revestidos con los grandes mantos episcopales, salieron de la parte delantera de la casa para ir donde estaba el cuerpo de la Santísima Virgen. Juan llevaba el recipiente con el ungüento y Pedro metió en él los dedos de la mano derecha y ungió en medio de oraciones la frente, el centro del pecho, las manos y los pies de la Santísima Virgen. No era la extrema unción que ella había recibido todavía viva. Con el ungüento le hizo rayas en las manos y le marcó cruces en los pies, la frente y el pecho. Creo que era una muestra de respeto a su santo cuerpo, como también ocurrió en el entierro del Señor. La mortaja. Cuando los apóstoles salieron, las mujeres siguieron preparando el cadáver. Al santo cuerpo le pusieron ramitos de mirra debajo de los brazos, en las axilas y en la boca del estómago, y rellenaron también con ellos el espacio entre los hombros y alrededor de la barbilla y las mejillas. También envolvieron sus pies a todo lo largo con ramitos aromáticos de estos. Le cruzaron los brazos sobre el pecho, encajaron el sagrado cuerpo en la gran mortaja y la envolvieron con las vendas sujetas bajo los brazos como a una gran muñeca de trapo. Le pusieron encima del rostro un sudario transparente y entre los ramitos de hierbas se le veía descansar, blanca y luminosa. Luego pusieron el sagrado cuerpo en el féretro, que estaba al lado como si fuera una camita. Era un tablero con el borde bajo, con una cubierta ligera y abovedada como una cesta alargada. Y en ese momento le pusieron en el pecho una corona de flores blancas, rojas y celestes en señal de virginidad. El último adiós y el traslado. Entonces entraron los apóstoles, discípulos y demás presentes para ver todavía una vez más el querido santo rostro antes de que lo taparan. Se arrodillaron con muchas lágrimas en torno a la Santísima Virgen y para despedirse le tocaban las manos que estaban envueltas sobre el pecho, tras lo cual salían de allí. Ahora las santas mujeres se despidieron también por última vez y después envolvieron el santo rostro y pusieron la cubierta al féretro, que ataron con cintas grises en el centro y en ambos extremos.
A continuación los vi poner el féretro en unas andas que Pedro y Juan sacaron a hombros de la casa. Tienen que haberse relevado, pues más adelante vi que la llevaban 6 apóstoles. Delante Santiago el mayor y el menor, en el medio Bartolomé y Andrés, y detrás Tadeo y Mateo. Los palos de las andas se metían en un cuero o una estera, pues el féretro colgaba entre ellos como en una balanza. Algunos apóstoles y discípulos iban delante del féretro y otros seguían detrás con las mujeres. Ya estaba oscureciendo y por eso llevaban alrededor del féretro 4 antorchas puestas en palos. La comitiva recorrió así el Vía Crucis de María hasta la última estación y pasó por encima de la colina hasta la lápida de esta estación, a la derecha de la entrada del sepulcro. Aquí bajaron el santo cuerpo de las andas y le metieron entre 4 en la cueva sepulcral, para depositarla en el lecho excavado en la roca. Todos los presentes entraron uno a uno, la rodearon de flores y especias, se arrodillaron y ofrecieron sus lágrimas y oraciones. Eran muchos y el amor y el dolor los hacían demorarse. Por eso, cuando los apóstoles cerraron el sepulcro, era ya de noche. Hicieron una zanja delante de la estrecha entrada de la cueva e hincaron una enramada de distintos arbustos verdes, unos con flores y otros con bayas que habían arrancado con raíces de otra parte. No se podía ver nada de la entrada, y menos aún cuando condujeron el agua de una fuente cercana a pasar por delante de estos matorrales. Nadie podría entrar en la cueva a menos que forzara los arbustos para meterse por los lados. Las luminarias. Regresaron cada uno a su aire. Unos se quedaban diseminados por el Vía Crucis a rezar y otros velaban en oración junto al sepulcro. Los que volvían a la casa vieron de lejos una maravillosa luminaria sobre el sepulcro de María, que los conmovió, aunque sin saber propiamente qué podría ser. Yo la vi también y me acuerdo de muchos otros detalles. Era como si bajara del cielo hasta el sepulcro una vía de luz en la que venía una figura fina, como si fuera el alma de la Santísima Virgen, acompañada de la figura de nuestro Señor. El resplandeciente cuerpo de María, reunido ya con su alma resplandeciente, se levantó del sepulcro resplandeciente y se elevó al cielo con la aparición del Señor. Todo esto está claramente en mi recuerdo y sin embargo no es más que una intuición. Era de noche y veía a los apóstoles y santas mujeres cantar y rezar en el jardincito delante del sepulcro, cuando bajó del cielo a la roca una ancha vía de luz, por la que vi bajar una gloria de 3 círculos de ángeles y espíritus que rodeaban la aparición de nuestro Señor y el alma resplandeciente de María. La aparición de Jesucristo, cuyas llagas irradiaban claridad, se acercó flotando ante ella. Alrededor del alma de María, en el círculo más interior de la gloria, solo vi pequeñas figuras infantiles. En el segundo círculo aparecían niños como de 6 años y en el círculo exterior rostros como de muchachos crecidos. Solamente distinguía claramente los rostros. Del resto solo veía como centelleantes figuras de luz. Cuando esta aparición, haciéndose cada vez más clara, se derramó por completo encima de la roca, vi abierta una vía resplandeciente desde ella hasta la Jerusalén celestial. Entonces vi que el alma de la Santísima Virgen, que seguía a la aparición de Jesús, descendía con él flotando hasta el sepulcro a través de la roca, y reunida inmediatamente después con su cuerpo glorioso, la Santísima Virgen surgió del sepulcro mucho más clara y luminosa, y ascendió con el Señor y todas sus glorias a la Jerusalén celestial, a donde se sumió otra vez todo aquel resplandor, cubriendo el tranquilo cielo estrellado de la comarca. No sé si los apóstoles y mujeres que rezaban delante del sepulcro lo habrán visto también,
pero vi que miraban hacia arriba rezando asombrados o que se arrojaban conmovidos a posternarse con el rostro en tierra. Vi también que algunos de los que volvían con las andas a casa, rezando y cantando por el Vía Crucis y parándose en las distintas estaciones, se volvieron a mirar a la luz sobre la roca del sepulcro con gran devoción y muy emocionados. Así que yo no he visto que la Santísima Virgen muriera normalmente, ni que viajara al cielo, sino que primero su alma y después su cuerpo fueron arrebatados de la tierra. Llega el apóstol Tomás. Vueltos a casa, los apóstoles y discípulos tomaron algunos alimentos y se fueron a descansar. Durmieron fuera de la casa en unos cobertizos contiguos. La doncella de María, que se había quedado en casa para hacer un poco de orden, así como otras mujeres que se habían quedado allí para ayudarla, durmieron en el espacio detrás del hogar, que la doncella había despejado de todo durante el entierro y que ahora parecía una capillita donde los apóstoles siguieron rezando y ofreciendo el santo sacrificio. Al anochecer de hoy he visto que los apóstoles seguían en su sitio haciendo duelo y oración. Las mujeres ya se habían ido a descansar. Entonces vi llegar al apóstol Tomás con 2 acompañantes, remangados como de viaje. Se arrimó a la reja del patio y llamó para que les abrieran. Venía también con él un discípulo llamado Jonatán, emparentado con la Sagrada Familia. Con Tomás estaba también un sencillo criado tártaro, hombre también muy infantil, pero que era sacerdote. 3 años después de la muerte de María, todavía le vi aquí en Éfeso. Más tarde vi que lo apedrearon en esta comarca, dejándolo medio muerto. Luego lo llevaron a la ciudad, donde murió, a consecuencia de lo cual llegaron sus huesos a Roma, pero allí tampoco sabían su nombre. Su otro acompañante era un hombre muy sencillo, del país de donde vino el más alejado de los Reyes Magos, país que yo llamo siempre Parcermo, porque no puedo retener exactamente su nombre. Tomás se lo había traído de allí, y era como un criado infantilmente dócil que le llevaba el manto. Un discípulo abrió la puerta y entonces Tomás y Jonatán entraron a donde estaban los apóstoles. Tomás ordenó a su criado que se quedara sentado delante de la puerta. El buen hombre de color castaño hacía todo lo que se le ordenaba e inmediatamente se sentó tranquilo en el suelo. Oh, cómo se afligieron cuando escucharon que habían llegado demasiado tarde. Tomás lloró como un niño cuando se enteró de la muerte de María. Los discípulos le lavaron los pies y los reconfortaron un poco. Mientras tanto, las mujeres se habían despertado y levantado, y cuando se retiraron, los hombres llevaron a Tomás al lugar de la casa donde había muerto la Santísima Virgen. Se arrojaron al suelo y lo bañaron de lágrimas. Tomás también se arrodilló a rezar mucho rato ante el altarcito de María. Su tristeza era indeciblemente conmovedora, y cuando pienso en ella, todavía me pongo a llorar. Cuando los apóstoles terminaron sus rezos, que no habían interrumpido con la llegada de Tomás, acudieron todos a dar la bienvenida a los recién llegados. Agarraron a Tomás y Jonatán por debajo de los brazos, los levantaron, los abrazaron y los llevaron a la parte delantera de la casa, donde les dieron un refrigerio de panecillos y miel y una jarrita y vasos para beber. Rezaron juntos todavía más y todos se abrazaron mutuamente. Estado del sepulcro de la Santísima Virgen. Entonces Tomás y Jonatán quisieron ver la tumba de la Santísima Virgen y los apóstoles encendieron las luces puestas en los palos y fueron con ellos por el Vía Crucis al sepulcro de María. No hablaban mucho, pero se detenían un poco en las estaciones, pensando en la pasión del Señor y en el compasivo amor con que su madre había colocado estas lápidas y las había regado tantas veces con sus lágrimas. Cuando llegaron a la roca del sepulcro, todos se pusieron de rodillas alrededor, pero enseguida Tomás y Jonatán se precipitaron a la entrada de la cueva, seguidos por Juan.
2 discípulos tumbaron hacia atrás los arbustos delante de la entrada, y ellos entraron y se arrodillaron con respetuoso recogimiento ante el tumulto sepulcral de la Santísima Virgen. Entonces Juan se acercó a la ligera canasta del féretro, que sobresalía un poco del túmulo sepulcral, desató las 3 cintas grises que cerraban la cubierta y puso ésta a un lado. Entonces iluminaron el féretro y vieron con profunda sorpresa que delante de sí tenían vacíos los paños mortuorios de la Santísima Virgen, aunque conservaban toda la forma de haberla envuelto. Los paños estaban abiertos y separados en el rostro y en el pecho. Las vendas que envolvían los brazos yacían ligeramente sueltas, pero mantenían la forma de envoltura tal como se las habían puesto. Pero el cuerpo glorioso de María ya no estaba en la tierra. Alzaron los brazos, mirando asombrados al cielo, como si fuera ahora cuando hubiera desaparecido el sagrado cuerpo de la Virgen. Y Juan gritó a los de fuera de la cueva: «Venid y asombraos, que ya no está aquí». Entonces todos fueron entrando de 2 en 2 en la angosta caverna y vieron ante sí con estupor que sólo conservaba los paños mortuorios vacíos. Salieron, se arrodillaron en el suelo, miraban al cielo elevando los brazos, lloraban, rezaban, alababan al Señor y a su querida Madre gloriosa, como niños buenos a su amada y fiel Madre, con toda clase de dulces palabras amorosas que el Espíritu les ponía en los labios. Entonces se acordaron y pensaron en aquella nube luminosa que habían visto de lejos mientras volvían a la casa justo después del entierro, cómo se había hundido en la colina del sepulcro y luego de nuevo se había alzado flotando. Juan sacó del féretro los paños mortuorios de la Santísima Virgen con gran respeto, los plegó y arrolló juntos ordenadamente y se los llevó. Volvió a poner la cubierta al féretro y lo ató de nuevo con las cintas. Después abandonaron la cueva del sepulcro, cuya entrada volvieron a cerrar con arbustos. Anduvieron el viacrucis de vuelta hasta la casa, rezando y cantando salmos, y al llegar fueron todos al espacio donde había morado María. Juan dejó respetuosamente los paños mortuorios en la mesita de delante del rincón donde oraba la Santísima Virgen, y Tomás y los otros rezaron más en el lugar donde ella murió. Pedro se retiró a solas, como si tuviera una contemplación espiritual. Quizás se estaba preparando, pues a continuación vi que erigieron el altar delante del lecho de muerte de María, donde estaba la cruz, y Pedro celebró en él un solemne servicio divino, mientras los demás estaban en filas de pie detrás de él, rezando y cantando alternadamente. Las santas mujeres estaban de pie más atrás, junto a las puertas y en la parte de detrás del hogar. El sencillo criado de Tomás, que le había seguido desde aquel lejano país donde habían estado últimamente, tenía un aspecto muy extraño. Ojos pequeños, frente y nariz aplastadas y pómulos altos. Era de color más castaño que los de por aquí, es decir, que los de Éfeso. Estaba bautizado, pero en lo demás era como un niño obediente y sin experiencia. Hacía todo lo que se le ordenaba. Se quedó de pie donde le pusieron, miraba donde se le ordenaba y sonreía a todos. Se quedó sentado allí donde Tomás le dijo que se sentara, y cuando vio llorar a Tomás, también lloró amargamente. Este hombre se quedó siempre con Tomás. Podía llevar grandes cargas. Cuando Tomás construyó una capilla le vi arrastrar piedras muy pesadas. Después de la muerte de la Santísima Virgen, vi que a menudo a los apóstoles y discípulos, reunidos de pie en círculo, se contaban mutuamente dónde habían estado y lo que les había pasado. Lo he oído todo y ya me acordaré de nuevo de ello si es voluntad de Dios. La despedida. 20 de agosto de 1829 y 1821.
Ahora, después de muchas devociones, ya se ha despedido la mayoría de los discípulos presentes que han regresado a sus oficios. En la casa están todavía los apóstoles, Jonatán, el que vino con Tomás, y el criado de Tomás, pero ahora partirán todos también en cuanto dejen listo lo que están haciendo, pues todos están trabajando en limpiar de piedras y hierbajos el Viacrucis de María y en adornarlo con las plantas, arbustos y flores adecuados. Todo lo hacen en medio de cantos y oraciones. Es absolutamente imposible decir lo conmovedor que es. Todo es como un rito solemne de amor entristecido, muy activo y sin embargo muy tierno y entrañable. Adornaban como buenos hijos las huellas de la Madre de Dios y Madre suya, las huellas con las que había medido para nosotros con compasiva devoción la senda del martirio de su Hijo Divino hasta su muerte salvadora. Cerraron completamente la entrada del sepulcro de María, sujetaron firmemente con tierra los arbustos que habían plantado y reforzaron la zanja que habían hecho delante. Limpiaron y adornaron el jardincito delante de la tumba y excavaron un camino desde la parte de atrás de la colina del sepulcro hasta la pared trasera del túmulo sepulcral, donde horadaron a escoplo un orificio en la roca para que se pudiera mirar el sepulcro donde descansó el cuerpo de la Santísima Virgen, aquella que el Salvador agonizante entregó en la cruz a todos ellos y a su Iglesia en la persona de Juan. Oh, eran buenos hijos, dóciles al cuarto mandamiento, y ellos y sus amores vivirán largo tiempo sobre la tierra. Levantaron también una especie de tienda-capilla sobre la cueva del sepulcro. Hicieron una tienda con tapices, la rodearon y cubrieron con ramas entretejidas e hicieron dentro un altarcito. Pusieron una base de piedra y levantaron encima una piedra sobre la cual pusieron una gran losa. Por detrás de este altarcito colgaron en la pared un pequeño tapiz en el que se veía el rostro de la Santísima Virgen, bordado o cosido muy modesta y simplemente. Y por cierto, a rayas de colores rojas, azules y marrones. Cuando estuvieron listos, celebraron allí el servicio divino, que todos rezaron de rodillas y con las manos levantadas. La parte de la casa donde había morado María, ellos mismos la pusieron exactamente como una iglesia. La doncella de María y algunas otras mujeres se quedaron a vivir allí, y para el consuelo espiritual de los fieles que vivían por los alrededores, también se quedaron 2 discípulos, uno de los cuales era de los pastores del otro lado del Jordán. Enseguida se despidieron también los apóstoles. Tras una conmovedora despedida, Bartolomé, Simón, Judas, Tadeo, Felipe y Mateo salieron los primeros otra vez hacia los lugares de su oficio. Los demás, excepto Juan, que todavía permaneció aquí una temporada, primero se fueron juntos hacia Palestina, donde también se separaron. Había allí muchos discípulos y con ellos fueron también varias mujeres de Éfeso a Jerusalén. María Marcos hizo allí mucho por la comunidad. Creó una hermandad para más de 20 mujeres que en cierto sentido vivían de modo conventual y de las cuales 5 vivían con ella completamente en la casa. Los discípulos se reunían siempre en su casa. La comunidad cristiana todavía seguía teniendo la iglesia del estanque de Betesda. El 22 de agosto, Ana Catalina dijo: «En la casa solo está Juan, pues todos los demás ya han salido de viaje. En cumplimiento de la voluntad de la Santísima Virgen, le he visto distribuir él mismo los vestidos de María a su doncella y a otra chica que venía a veces a servirla. Entre los vestidos había algunos que estaban hechos con telas de los Reyes Magos. Vi 2 largos vestidos blancos, varios chales y algunos velos largos, así como colchas, alfombras y tapices.
También vi con toda claridad aquella sobreveste listada que llevaba en Caná y en el Vía Crucis, de la que guardo una tirita pequeña. Algo de ello fue a parar a la iglesia. Por ejemplo, con su bonito traje de novia celeste pespunteado de oro y salpicado de rosas, hicieron un adorno litúrgico para la iglesia de Betesda de Jerusalén, y en Roma todavía quedan reliquias de él. Las he visto, pero no sé si alguien lo sabe. María solo lo llevó durante la boda y después no se lo puso nunca más. Todo este vivir, actuar y peregrinar se hacía discreta y tranquilamente, sin esa angustia que tenemos hoy. La persecución todavía no había desarrollado una red de espionaje y no turbaba la paz. Nota de la edición española. Como puede observarse, esta parte final de las visiones sobre la Santísima Virgen es distinta del resto y presenta dificultades que invitan a creer que está incompleta, desordenada o malinterpretada. En primer lugar, resulta chocante que el texto hable de muerte y no de dormición o tránsito de la Virgen, como enseña la tradición, que afirma que la Santísima Virgen se durmió y despertó en brazos del Padre. También es chocante que el texto sitúe el tránsito de la Virgen en Éfeso, cuando la tradición de la Iglesia y otras revelaciones privadas lo ponen en Jerusalén y más concretamente en Getsemaní. Este desde luego no es un asunto de fe y, como dice la propia Ana Catalina, es muy posible que la providencia haya querido mantener el misterio. En cambio, resulta verosímil y concorde con la tradición la forma en que Ana Catalina narraba la separación del alma y el cuerpo de María, la asunción de su alma al cielo y finalmente la asunción al cielo de su alma y su cuerpo una vez reunidos. Pero el principal escollo de estos apuntes finales es que afirman la presencia de Santiago el Mayor en el tránsito de María, siendo así que tanto la tradición como otras visiones de Ana Catalina relativas a Santiago, que no figuran en esta vida de María, afirman que éste había muerto en Jerusalén mucho antes del tránsito de la Virgen, no sin antes pasar a despedirse de ella a su vuelta de España. Es evidente que si Santiago murió antes que la Virgen, no pudo asistir al tránsito de la Virgen como aquí se describe. Tal vez lo que en estas visiones describe Ana Catalina fuera solo un amago, o pudo haber más de uno, y es posible que al menos parte de las visiones se refieran a acontecimientos diversos en lugares distintos. Ahora bien, haciendo caso omiso de estas incertidumbres, los párrafos que siguen, se refiere al capítulo 19, son, como siempre lo son las visiones de Ana Catalina, objeto de meditación edificante, estimulante y conmovedora sobre la personalidad de la Santísima Virgen y los años que vivió en Éfeso con San Juan Evangelista.